Este pequeño video es para repasar los conceptos acerca de funciones, los básicos. Vamos a empezar repasando la noción de función, o sea, qué entendemos por una función. Y trataremos de imaginarlo por decir una especie de proceso en el cual debe ingresar una materia prima, un insumo, y del cual saldrá un producto terminado. Y ese proceso es la elaboración que hace la función sobre la materia prima. Tiene que quedar en claro que el proceso es lo único que esa función sabe hacer. Por insumo nos vamos a referir al valor que ingrese de abscisa. Generalmente lo denominamos con el valor, con la variable x. Es el valor de la variable independiente. Independiente, ¿por qué? Porque es el valor elegible. Es aquel que se va a tomar para que el proceso, la f, en función de x, realice eso que sabe hacer. Y la x pertenece, el valor de la variable independiente, pertenece y conforma el conjunto dominio de la función. Allí donde la función tiene alcance. ¿Qué es lo que, dónde puede elegir, mejor dicho, qué valores puede elegir para llevar adelante su acción? Es importante fijarse que habíamos hablado de decir función f de x en función del valor de x que ingresa al proceso. X es el valor con el cual se va a evaluar la función. O sea, se le va a dar valor a la función. Y equivale, como les decía antes, a usar una determinada materia prima para realizar ese proceso. El producto terminado, que es el que sale de la acción de la función una vez aplicada el proceso, es i, o generalmente se lo nombra con la variable i, es el resultado, ¿sí? Y igual a f de x es ese resultado. Hablamos del valor i como el valor de la variable dependiente. ¿Por qué decimos que es dependiente? Depende del valor que se ingresó en la variable independiente, en la x, en el que se eligió. Cuando una función es expresada por comprensión, se explica con palabras qué es lo que realiza ese proceso. Un ejemplo puede ser f de x calcula el doble del valor elegido para x. Eso en fórmula, o sea, en expresión algebraica, sería y es igual a f de x, que es igual a 2 por x. Por eso el doble de. Si tomamos este ejemplo, que es muy sencillo, por eso lo elegí, para cualquier valor que se vaya eligiendo de x, siempre se tienen que considerar valores que puedan ser elegidos, o sea, que pertenezcan al dominio de esa función. Tomamos ese valor de x, lo evaluamos en la función y vemos qué nos da. Por ejemplo, si x fuese menos 1, f evaluado en menos 1 sería 2 por menos 1, que sería el doble
del valor -1. Y eso en respuesta, o sea, su imagen, su producto, es -2. Si x vale 0, f de 0 es igual a 2 por 0. Y entonces vale 0. Si x es igual a 1, f evaluado en 1 es igual a 2 por 1, el doble de 1. Eso da como respuesta, como imagen, y igual a 2. 2, que es lo que salió del proceso, es el doble de lo que entró. Y lo que había entrado es 1. Si a la función la queremos expresar en tabla, a través de una tabla, lo que hacemos es eso mismo que habíamos estado pensando, lo graficamos eligiendo una columna para los valores x. En el medio, como verán, f de x igual a 2x, podríamos decir entre comillas que coloqué los cálculos auxiliares, y en la tercera columna y igual a f de x, que serían las imágenes de esos valores ingresados. Entonces, para -1, si leemos cada fila, aparece el cálculo que se hizo, que es 2 por -1, y en la tercera columna la imagen o respuesta, que es -2. Leemos la segunda fila, una vez que ya estamos trabajando, ¿no?, con la función, para 0 es 2 por 0 y la respuesta nos da 0. Y en este gráfico, si se fijan, es la forma convencional en que estamos acostumbrados a ver la tabla, ¿sí? La primera columna para los valores x que pertenecen al dominio y la segunda columna para los valores y, que son los que corresponden a la imagen. La primera columna serían los valores de abscisa, esos son los de la variable independiente. La segunda columna son los de la ordenada, que corresponden a la variable dependiente. Aquí en este caso se los expresé de forma de par ordenado. La función, entonces tienen que entender qué significa, en qué caso se puede usar cada uno de los conceptos que fuimos repasando: variable independiente, variable dependiente, el concepto de proceso, por decirlo, el dominio, la imagen, la expresión por comprensión, luego por tabla. Y en este caso es cómo se expresa a través de un par ordenado. ¿Por qué se dice par ordenado? Porque se tienen en cuenta las dos coordenadas que determinan el punto. Esto es cuando estamos trabajando en el plano, que es nuestro caso. Entonces, ¿qué es trabajar con dos variables? Independiente y dependiente. Entonces, si se fijan, f de x igual al par ordenado xy, primero se indica qué valor ingresa al proceso e y es la respuesta, qué valor sale. Entonces, donde y es exactamente la aplicación de la función. Entonces, f de x igual a x 2x, lo que estamos diciendo es que lo que va a salir es el doble de lo que se ingresó. Y en este caso, la otra forma en que también solemos encontrar expresadas las funciones es a través de un gráfico en el plano cartesiano. Aquí vamos a observar que el plano cartesiano, digamos, lo que resaltamos del plano cartesiano son dos ejes: el eje horizontal, que es el eje de abscisas y corresponde a los valores que puede tomar la variable independiente, y el eje vertical, que es el eje Y, que cuando ven videos de otro lugar le llaman el eje Y, pero es la Y. Ese es el eje de ordenadas. Aquí marcaríamos en el plano como una especie de batalla naval, ¿sí?, donde uno dice el valor x1 lo busca y lo regula horizontalmente, y de allí para arriba o para abajo hace coincidir la coordenada y.
Entonces, por ejemplo, si queremos marcar el punto del par ordenado 1, 2, 1, acuérdense que ordenado, entonces 1 corresponde a X. En el eje horizontal nos vamos a posicionar en el lugar 1, como si fuera que leo una regla, camino hasta 1, y allí imagino un eje vertical invisible en el cual me debo desplazar hasta llegar al valor 2. Y ahí lo tienen marcado en verde. El punto marcado en verde es el punto 1, 2. ¿Qué pasa si uno, bueno, en realidad hay varios puntos ahora que veo marcado en verde, pero me refiero al punto que está señalado, miren, con la flecha donde dice punto XF de X, ese punto exacto verde señalado con la flechita es 2, 4. 2 para la primer coordenada X, 4 para la coordenada Y. Y tienen que acordarse eso, no es lo mismo decir 2, 4 que 4, 2. 4, 2 implicaría caminar del origen de coordenada 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y cada punto sobre la gráfica corresponde a un par ordenado.